Bueno, vamos a seguir conversando porque tenemos a Alberto Precht, que es director ejecutivo de Chile Transparente, que está con nosotros. Alberto, para conversar de este tema, hablábamos del juez Emilio Elgueta, de Marcelo Vázquez, de Marcelo Albornoz, suspendidos 4 meses, hay 19 funcionarios más. ¿Hasta dónde va a llegar esto y si efectivamente ya podemos hablar directamente de corrupción? Buenos días. Sin duda, muy buenos días, y estamos viendo que hay un caso de corrupción. Un caso de corrupción que a mi juicio tiene dos fases. Una corrupción más bien cultural, que tiene que ver con esa práctica del besamanos. ¿Qué significa esto? Los ascensos que más bien tenían que ver por amiguismo, por nombrar a parientes, porque yo lo conocía, porque un político hizo alguna presión, presumiblemente, y así se ascendía en el Poder Judicial. Práctica culturizada, práctica archiconocida en los pasillos de tribunales y que tiene que parar. Chile ya no aguanta más este tipo de prácticas. Y por otro lado, prácticas directamente de vinculación con la delincuencia, que son aún más graves. Un robo es muy grave, pero un homicidio es más grave que un robo. Y en este caso, el contacto con el narcotráfico, que se hayan presumiblemente cambiado fallos por esos contactos, que se haya dejado personas en libertad en circunstancias extrañas, claramente eso hace que la certeza y que la Administración de Justicia pueda estar en tela de juicio. Y lo importante es resolverlo con toda firmeza y también poniéndose rojo una vez, que esto no sea un desangramiento, que nos demos cuenta que este no era un problema del Elgueta, sino que era un problema un poco más masificado. Alberto, cuando tú dices, estas son las prácticas que se deben terminar, ayer lo conversábamos entre nosotros, ¿hace cuánto tiempo que está pasando esto? ¿Y esto tú crees que se produce a lo largo de todo Chile? Bueno, nosotros tenemos en Chile Transparente un diccionario que se llama el Diccionario del Corrupto de la Lengua. ¿Ya? En ese diccionario nosotros recogemos las frases que las personas ocupan en su vida coloquial para hablar de corrupción. La cometa, el cómo voy ahí, etc. Y una frase que está desde siempre es el besamanos. Y cuando uno escucha que, por ejemplo, es que estas personas todas pertenecían a una organización, la masonería, o a otra organización, y por eso iban ascendiendo, porque cuando uno ve, uno podría decir el prontuario del Elgueta, que ahora ya todo el mundo encuentra que es malo, uno dice, bueno, pero como se dice en el campo, ¿cómo llegó esta vaca encima del árbol? Claro. ¿Cómo llegó esta persona a ser ministro de la Corte de Apelaciones si tenía problemas de violencia, tenía prácticas extrañas, etcétera? Entonces, claramente, estas prácticas son muy culturizadas y, en general, una de las reacciones primarias a la corrupción es decir, esto todo lo hacen, esta es la única forma y por lo mismo yo también lo hago. O sea, que puede venir Alberto. desde siempre. Puede venir desde Y lo otro que no pero hay que cambiarla. Ya, pero lo otro que no me contestaste, ¿esto se da a lo largo de todo el país? Mira, uno tiene que ser muy responsable, pero uno entendería que lamentablemente la forma de ascenso y de carrera judicial en muchas ocasiones, y no solamente uno pensaría que en la Corte de Apelaciones de Rancagua, está muchas veces influenciada, quizás no decisoriamente, por otro tipo de intereses que pueden ser estos parentescos, pertenencia a algún tipo de logia o a otro grupo, o derechamente, como lo hemos visto en algunos casos, ya directamente tráfico de influencias, que sí ya es un tipo delictual y no solo una práctica cultural. Alberto, se ha debatido mucho sobre la gravedad de este asunto, porque la verdad es bien grave. O sea, si uno se fija lo que la importancia del Poder Judicial en cualquier parte del mundo. Y aquí estamos hablando de una corte de apelaciones, no de un juzgado X, ni de policía local o un tribunal oral en lo penal X, sino que estamos hablando de una corte de apelaciones, de las, entre comillas, pocas que hay en Chile, porque no todos lados hay cortes de apelaciones, y que además un tribunal de alzada. Son ministros de la Corte de Apelaciones, sin ir más lejos. Y la justicia siempre ha sido un eje, y alguien lo escribía por ahí, parece que fue el rector Carlos Peña, que decía, hasta las dictaduras más sanguinarias necesitan tribunales de justicia, digamos, porque la justicia es fundamental. Y yo voy a citar un libro que me leí el año pasado, que se llama Patricio Lynch, el último virrey del Perú. Este oficial chileno estuvo a cargo de la ocupación chilena de Perú, de Lima, y la primera medida que tomó para restablecer el orden y la normalidad para el funcionamiento de un Estado de Derecho fue establecer tribunales para dirimir cosas tan básicas como el ser contra un vecino y otro, o la administración de justicia en el caso de un robo, en el caso de un desfalco, o porque alguien cometió un agravio mayor, un crimen, qué sé yo. Entonces, la justicia es clave para el funcionamiento del Estado de Derecho. Entonces, uno dice, ¿es tan grave esto? Uno, esa es mi primera pregunta, hacia ti, que tú trabajas en transparencia, obviamente. Y segundo, ¿quién fiscaliza a los tribunales como la Corte de Apelaciones? ¿Quién está preocupado de forma permanente de que sean transparentes, de que no haya este tipo de amiguismo, así como, no sé, pues el Ejecutivo lo fiscaliza el Parlamento, así como los carabineros nos fiscalizan a nosotros en el tránsito? ¿Quién fiscaliza la labor de estos jueces? Recordemos que la palabra corte, además, viene de la monarquía, la corte. Ellos son
bueno, además son ilustrísimas y excelentísimas. Seguimos con ese tratamiento, Exacto. los abogados tenemos que dirigirnos así a los distintos jueces según su rango. A ver, lo primero que tú señalas, yo creo que si efectivamente esta es la punta del iceberg, esto va a ser uno de los casos más grandes que vamos a tener, incluso mucho más grave que el fraude a carabineros, por ejemplo, Claro. que si efectivamente uno podría decir esto tiene que ver con determinadas prácticas encapsuladas. Acá, insisto, pueden haber prácticas culturales que pueden ser muy graves y más si se empieza a afectar la certeza de la justicia, porque yo, si fui afectado por un fallo, tengo todo el derecho luego a pedir un recurso de revisión y podríamos empezar con un cuestionamiento de todo, ¿ah? Y eso podría ser muy grave, por eso hay que ser muy firme. Y lo segundo, ¿quién fiscaliza? Estos órganos, al igual que el Congreso Nacional, estos poderes del Estado en general tienen una autofiscalización. En este caso, la fiscalización la genera la Corte Suprema a través de sus facultades disciplinarias, correccionales y directivas. Acá lo que tenemos que generar también es que el control político empiece a ejercer su labor. Los jueces de tribunales superiores son acusables constitucionalmente. Y a mí por lo menos me extraña el silencio que ha tenido el Parlamento en este caso. Claro. Y Bueno, creo o sea, que ahí se acusó tenemos... el año pasado acusaron a los jueces de la Corte Suprema por un fallo que no le gustó a ciertos... Así es, y a mí me gustaría y uno pediría desde la sociedad civil una actividad mayor del mundo político, sin interferir en otro poder del Estado, Claro. ocupando las atribuciones que la misma Facultad. Constitución les da. Alberto, vamos a conversar ahora con Arturo Alessandri, el expresidente del Colegio de Abogados, que gentilmente también ha querido hablar con mucho gusto. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Oye, Arturo, tú has hablado en algún minuto, corrobórame si estoy bien o no, de tráfico de influencia, ¿o no? Que existe hace mucho tiempo en el Poder Judicial. ¿Qué nos podrías decir de eso y por qué hacer esta afirmación también? Bueno, yo creo que tal como está hoy día estructurado el Poder Judicial, desgraciadamente el tráfico de influencia es algo común y que ha existido desde hace muchos años, pero yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad, y es lo que hemos dicho en nuestra declaración del Colegio de Abogados de hace un par de días, de revisar todos estos mecanismos, porque efectivamente el Poder Judicial y la Corte Suprema están en deuda respecto de, por ejemplo, la carrera judicial, las calificaciones. Entonces, estas crisis sirven también como una oportunidad. Pero el tema es extraordinariamente grave porque afecta la confianza que tiene la ciudadanía en algo tan importante como es la justicia. Entonces, nosotros como abogados, porque aquí hay, no nos olvidemos, comprometidos no solamente jueces y miembros del Poder Judicial, aquí hay varios abogados que están siendo investigados y de que ser efectivas las denuncias, también estarían involucrados en este tráfico de influencia, eventualmente corrupción, etcétera. Entonces, ¿sí? Sí, no, es que te quería preguntar porque yo creo que al final, lo que hablábamos ayer, si uno realmente es testigo de este tipo de situación y se corrobora que es cierto, de alguna manera estamos en tierra de nadie, se pone en tela de juicio todo, porque al final son los jueces los encargados de alguna manera de velar por... se haga justicia. Porque se haga justicia, efectivamente. Bueno, por eso es algo tan delicado y de allí que yo mencione la palabra confianza. Si ya el Poder Judicial tenía una baja confianza en las encuestas, esto puede ser devastador. Sí. Pero más que, digamos, echarle pelo a la sopa, yo creo que hay que mirar esto hacia adelante, porque esto es una responsabilidad de todos. El Poder Judicial es algo muy importante en un Estado de Derecho, y nosotros como abogados, que por ley somos colaboradores del Poder Judicial, tenemos que estar siempre vigilantes para que estas cosas no ocurran. Arturo, ¿Sí? perdona, pero en ese sentido, esta no es la responsabilidad de todos. O sea, esta es una responsabilidad, ¿verdad?, de los que imparten la justicia. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer para terminar de una vez por todas con este tipo de prácticas y que no se vuelvan a repetir? Bueno, aquí yo creo que hay un tema cultural. El tema ético y el tema, digamos, de la corrupción es un tema cultural del país. No existe tolerancia cero respecto de la corrupción desde a todo nivel. Por eso digo yo que aquí hay una responsabilidad digamos, la responsabilidad en primer lugar hoy día es del propio Poder Judicial. Por supuesto. Pero al mismo tiempo, el gobierno, a través del Ministerio de Justicia,
que me consta que está estudiando una modificación, por ejemplo, al nombramiento de los jueces. O sea, hay mecanismos concretos que revisar. Ha habido mano blanda, hay señales que ha dado la Corte Suprema en el pasado respecto de hechos delicados, graves que han ocurrido, y las sanciones han sido muy débiles. Trasladar jueces, Exacto. trasladar ministros. Entonces, yo creo que tiene que dar una señal muy potente desde arriba hacia abajo respecto de que esto, digamos, no se va a tolerar y esto es una cosa larga, esto no se resuelve, porque hoy día me imagino yo que desgraciadamente esto puede estar ocurriendo en otros lados. Arturo. No lo sabemos. ¿Sí? Hola Arturo, te saluda Ivette Vergara. Arturo, ayer conversábamos acerca de los fallos que ya se han dictado donde participaron estos ministros y efectivamente ayer el Pleno de la Corte de Rancagua anuló 7 fallos de causas pendientes que estaban por fallar. Y en ese sentido uno dice, chuta, ¿y qué pasa si yo a lo mejor también me doy cuenta de que en mi causa participaron estos ministros y hoy día siento que efectivamente no se aplicó justicia en un caso donde yo me vi involucrada o involucrado y también quiero que sea nuevamente revisada esa causa, pero ya están falladas, ejecutoriadas? ¿Qué puedo hacer yo hoy día que estoy viendo este caso donde efectivamente estos ministros participaron de alguna causa que yo puedo haber estado involucrada? ¿Qué hago yo como ciudadano? Existe un recurso extraordinario que se llama de revisión ¿Ya? ante la propia Corte Suprema. Esto se refiere a las causas ya falladas. Entonces, ese recurso tiene un plazo de 1 año para poder presentar este recurso. Sin embargo, si durante la tramitación de un proceso en que esté cuestionado algún testigo o haya dudas respecto de la legalidad de algo raro que esté ocurriendo, el plazo de 1 año no empieza a correr hasta que no se termine de aclarar esos asuntos. O sea, hay efectivamente la posibilidad, hay instancias hoy día ante la Corte Suprema para que un particular que se haya visto afectado o que tenga dudas puede presentar un recurso. Arturo, nos ha quedado más que claro y te agradecemos esta conversación con él. Mucho gusto, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Bueno, importante todo lo que estamos conversando porque más allá de que uno conozca completamente el sistema, uno lo que quiere es que esto se resuelva y uno quiere transparencia, porque tú lo decías, el tema de Carabineros no es nada al lado de esto, porque esto nos afecta a todos y afecta la confianza. Pero yo creo que también existe un sistema que está permitiendo que esto ocurra. Y Arturo lo mencionaba, es muy difícil cambiar esta como estructura, esta forma de girar este sistema. A ver, lo primero, y una cosa escuchando al presidente del colegio, yo soy abogado colegiado, así que lo puedo decir como miembro del colegio, el control ético de los abogados colegiados. Uno esperaría también más firmeza. Hay muchos abogados, los jueces también son abogados, que de comprobarse esto debiesen ser expulsados del colegio de abogados. Y ahí un rol muy importante también del autotutela ética. El tema de la jerarquía claramente se puede resolver a través de lo que se denomina los check and balance. Efectivamente que otros poderes del Estado también puedan tener en ciertas formas facultades para poder efectivamente investigar este tipo de casos. Revisar, auditar, etcétera. En el caso de la administración del Estado es muy claro, uno tiene al Contralor General de la República. ¿Por qué el Contralor es tan desagradable? ¿Por qué a los políticos no les gusta el Contralor? Porque el Contralor hace su pega, porque es autónomo, porque el Contralor no depende de nadie que está ahí, dura 10 años en su cargo. Quizás tenemos que avanzar a sistemas de control respecto a los otros poderes del Estado que tienen que ser similares. ¿Y el Tribunal Constitucional no tiene nada que decir? Bueno, tiene una pugna con la Corte Suprema, pero creo que no es el indicado para hacerlo porque no tiene facultades disciplinarias y también todos sabemos cómo se elige el Tribunal Constitucional y que es una institución bastante cuestionada. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es una reflexión bien de fondo de que la forma de electividad de nuestras y de funcionamiento de nuestras instituciones tiene que pasar a un nuevo estadio que es mucho más democrático, con mucho más ocultación y con mucho más reconocimiento. Algo que ha pasado en los últimos casos en Chile, en el ejército, en el caso del financiamiento de la política, que el desangramiento siempre ha sido por goteo. Parte un caso, sale de inmediato alguien a decir, este es un caso aislado, el caso Huracán es un caso aislado, el caso del fraude es un caso aislado. Y te das cuenta que era mucho más sistémico. En este caso, la Corte Suprema tiene la gran oportunidad de ponerse colorada una vez y decir, este es nuestro problema,
ayúdennos las distintas instituciones del Estado, porque yo estoy de acuerdo contigo, no es que todos seamos responsables, en solucionar este problema, cambiando el sistema de nombramiento, la academia judicial, el control, etcétera, etcétera. Modelos hay otros países que han tenido problemas Que haya similares y lo faltado han voluntad. resuelto. Yo creo, Alberto, que hay faltado voluntad. Son tantos casos aislados que parece que al final los aislados somos los que nos portamos bien, ¿cierto? Claro, nosotros somos los aislados frente a esa corrupción que se nos viene encima. Fíjense que, revisando antecedentes que aparecen hoy día en La Tercera, se habla ahí de que el ministro Origueta ya el año 2010 estuvo involucrado en una sanción producto de un caso de tráfico de influencia, llega a esta corte el año 96, hizo un curso de ética, ahora que está tan de moda, parece que no le sirvió de mucho ese curso tampoco. Pero en para esa que sanción pongamos- le hicieron como una advertencia, Claro, o sea, fue una no advertencia. hubo sanción. Exactamente, entonces uno dice ya, veamos esto como una pirámide. El ministro Origueta podría estar en la punta de la pirámide, pero hacia abajo también hay una estructura que favorece esta corrupción. Y hay cosas que se han ido cambiando muy lentamente, y ahí creo que el tema es exclusivamente voluntad. El tema de los notarios, por ejemplo, recién se reformó el año pasado. Hasta hace muy poco, los procuradores del número también eran cargos hereditarios. Hereditario, imagínense. Y así existe una majamama enorme de otras situaciones en el Poder Judicial que uno dice, esto no cambia, parece del 1850. ¿Por qué no ha habido voluntad, cree usted? Bueno, porque el sistema es cómodo. Es cómodo para los que siempre han estado dentro del sistema. Es cómodo para los que siempre han sido beneficiados por esos nombramientos y es cómodo para todos los que han administrado este poder judicial, pero también en general el Estado. Nosotros recordemos, y acá nombrando algunos libros, Las 13 familias, Edwards Bello, cuando habla de cómo se constituyó Chile, efectivamente somos súper pocos. claro. Los que estudiamos en determinadas universidades, los que fuimos a determinados colegios, nos podemos ver las caras. Y creo que esa élite, de la cual quizás muchos también hemos sido alguna vez parte o somos parte por haber nacido donde nacimos, tenemos que empezar también a revisarnos y a empezar a perder privilegios. Si queremos efectivamente tener un mejor país, hay que empezar a perder privilegios. ¿Y tú Y crees acá que lo hay que se ve resistencia a es eso? que hay una conservación de ciertos privilegios históricos y por eso los nombres se repiten, Claro. por eso los notarios son los mismos, por eso los políticos son Claro. los mismos. Oye, cuando ingresaste a este Chile Transparente, ¿te imaginaste que te ibas a encontrar con tantos casos aislados? Mira, yo soy director de Transparencia Internacional y lamentablemente hay realidades muchísimo peor que las nuestras. Esto no significa que nosotros estemos bien, ni mucho menos. En el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Pero sí hay cosas que sorprenden. Lo de Carabineros yo creo que ha sido profundamente doloroso. Y lo del Poder Judicial, yo creo que solamente levantar la alfombra, Es que es el... donde teníamos mucha basura escondida, nadie se atrevía a hablar, por distintas razones, porque un abogado no va a hablar en contra de un juez porque después le pueden Tiene que fallar en litigar contra. frente a él. Una escuela de derecho no va a cambiar su forma de enseñar Pero porque además, también es Alberto, parte del cuando- sistema y ahora es hora de cambiarlo. Cuando las calificaciones son entre ellos mismos, tú Es que dices, eso ¿quién es va a muy- calificar? Si yo tengo que calificar a mis compañeros, jamás le voy a poner mala nota. Entonces cuando tú dices, mira, es que la gente presenta dentro de los recursos estos de queja, qué sé yo, toda esta instancia que uno como ciudadano común y corriente podría hacer cuando ve que no se le está impartiendo justicia, y en definitiva cae ese papel que preparaste o que preparó tu abogado, cae en las manos de los pares de quien tú estás acusando por que no están impartiendo justicia, te cae en tierra de nadie, porque finalmente, ¿cuántos recursos de queja, si pudiéramos hacer un análisis que uno se quejó contra un ministro o contra un juez, efectivamente hubo una sanción, o efectivamente dijeron, ¿sabe qué? A esta señora o a este señor lo vamos a escuchar. Puede que tenga razón, investiguemos. Yo estoy de acuerdo, pero quisiera nombrar una estadística que dice que en cualquier institución hay un 2% de personas que son corruptas, delincuentes, directos. Un 18% de personas que nunca cometerían un acto de corrupción y un 80% de personas que lo van a cometer según las circunstancias. Yo creo que son la mayoría de las personas en el Poder Judicial personas honestas que muchas veces se han visto atrapadas en estas redes por distintas razones y que pueden salir hoy día de estas redes. Lo que hay que hacer es aislar a ese 2% para que si efectivamente los pares que quieren fallar bien lo puedan hacer con la certeza que si fallan contra un ministro el día de mañana no van a tener un problema en su carrera judicial, no van a tener una sanción, ¿Ese es el no miedo se van que a sentir... existe? Yo creo que es muy similar el caso a lo que vimos en la Iglesia Católica. Ujú. Mucho temor que al final terminó en una gran impunidad y que terminaba en lo mismo, traslados, Sí. sanciones que no tenían ningún sentido. Y yo creo que en el Poder Judicial tienen que hacerse esa misma revisión, Claro. con toda la brutalidad que tiene el reconocer que a veces no somos tan buenos,
que efectivamente tenemos errores y que a veces también cometemos delitos. Yo creo que también esto pasa un mensaje para todos nosotros. Tenemos que revisarnos en nuestras prácticas constantemente y creo que ese es el mejor ejercicio que podemos hacer como país. No porque seamos uno de los países menos corruptos del continente significa que estamos bien. Alberto, Por el contrario. vamos a escuchar el audio de la nota que mostramos ayer para que veas tú cómo los delincuentes hablan así, pero con desparpajo con respecto al tema de los jueces. Miren. Ya explícame, mi hermano. Ya, cuñado, mira, ¿qué es lo que pasa? Que vos estáis con la letra C. Sí, estoy con la letra C. Ya, mira, Ya. cuñado, estáis, igual ya usted me dijo, pero vais a tener que tener un poco de paciencia porque el loco tiene que buscarle una sala que un juez Ya. le cambie la letra C. Como lo hizo con el Kevin. Se la cambia la letra C y después Ya. vos metiste un juicio y te pide la caución y en la caución está en la corte y ahí te venís. Ya, hermano mío, gracias, Pero- cuñado. Oye, cuñado. Eso, pero escúchame, eso es lo que el loco me dijo que ahora ya ¿Eh? Ya, esta semana que viene me va a pedir una audiencia. Tenés que tener paciencia un mes. Ya, hermano, no, si paciencia, ya compita, si no importa que pase la fiesta aquí, si lo que quiero es que me lleve nomás, hermano, si llamaste que voy a pasar la fiesta aquí, compa. Ya. Que estaba pidiéndome plata, yo dije que sí, porque yo le pasaba plata, ¿cachai? Ya, Pero hermano, yo dije, ¿qué dicho te paso el G? Y me dijo, no, tranquilo, pásame plata. Me dijo, voy a cobrar por el hecho 3 lucas, así de corto. Porque ya, hermano, pero véndeme el Jeep, hermano. No, si el G yo me lo dejámelo para mí, pero quiere que yo le pague de 500 lucas semanales. Ya, pues, hermano, déjatelo para ti, pues, hermano. Y Yo, tú yo me dejo el G, le pago y le pago la esta al Kevin igual. Ya, hermano, sí, con eso quedamos. Hubo que bajarle una moneda a un güey de esos que da arriba ahora, porque la voy para la corte. Sí, pues para allá, pues. Una luca, creo. Pidió un resto más. Una luca, dijo. Me había dicho la yo, sí. Así Una que luca. ahí tranquilo, ¿no? Por esperar, ¿no? Pues, Sí, no, esperar, no, así. El miércoles voy a juicio, sí, po. Pero eso no, pues no sabemos. no, creo que el miércoles voy, pero vaya a rebotar. Voy a Para que rebotar. no te Pues, ilusiones, no, sí. pues sí sé que voy a rebotar. Ya vaya a pues, rebotar y después te van a pedirte otro y te vaya a venirte. Pero no sé, no te dijiste día para que no... No, pues si no Pero caso el luego. Si ahora el miércoles vais vos, el miércoles voy y voy a rebotar. y voy a rebotar y acá Sí, me llega de ahí la van a bajar libertad. unos días, Y me llega la libertad para acá. va a bajar unos días y te va a venirte. Pero no, Sí, no sé sí. qué día, pero te va a venirte. No, pues, no, sí, tranquilo, no. Oye, Alberto, bueno, cuando uno escucha estos audios, uno dice cómo los delincuentes tienen no sé, como el fast track para poder Ahora, hablar directamente claro, con los claro. jueces. O sea, Bueno, es impensado este tema. Yo no sé, hay intermediarios de por medio, hablan de una luca y me ¿cuántos imagino son? que un Un millón de millón. pesos. Lucas es 1.000.000. ¿Ah? Un millón. Sí. Sí, po. Si hay un poder que es peligroso y que ese sí que hay que cerrar la puerta ahora, es el poder del crimen organizado y la Claro. permeabilidad de nuestras instituciones al crimen organizado. Sí. Nosotros estamos hablando de esto porque efectivamente un fiscal ha sido valiente, porque un fiscal estaba investigando casos de tráfico y llegamos a estos audios. Ahí es por eso, porque si no, no tendríamos estas interceptaciones, si no sería algo ilegal haber hecho estas interceptaciones. Entonces, cuando estamos hablando de que el narco está empezando a penetrar, aunque sea muy puntualmente, porque en este caso sí podría ser 1 o 2 jueces, Claro. sería muy temerario y creo que absolutamente descabellado pensar que nuestro Poder Judicial está penetrado por el narco. Pero ya que sea un juez y que hoy día hayan personas que estén lucrando con el narcotráfico, que le estén haciendo daño a las personas, ¿cuántos Claro. de las personas que los llaman a ustedes todos los días sufren en la granja, en la Exacto. pintana, porque no pueden dormir por los fuegos artificiales, las quitadas de drogas, las mexicanas? Bueno, gracias a jueces como estos, eso es lo que tenemos que parar ahora. Y eso solamente se para con medidas ejemplificadoras. Si efectivamente esto se comprueba y hay funcionarios del Poder Judicial, eso tiene que terminar con medidas Alberto, ejemplificadoras. ahí en las escuchas que estábamos viendo recién, hablan de, tiene que pedir cambio de sala. ¿Quién es el que pide cambio de sala? ¿Es un abogado? ¿Quién es? Es el abogado, porque claro, a veces, y esto uno lo escucha metía. mucho en el mundo de los abogados, hay salas que son más convenientes. Por ejemplo, Ya. lo laboral uno sabe que son salas más favorables a los trabajadores y otras más favorables a los empresarios. En familia uno sabe que hay ciertas juezas que son, no sé, más pro mujer, otras que son menos pro mujer, otras más pro niño, otras menos pro niño. No, pero te lo pregunto porque quiere decir que ese abogado entonces también andaba detrás de estos magistrados, bueno, o sea, estaba los- pendiente de los que le tocara esa sala. Los narcos tienen abogados y tienen muy buenos abogados. Sí, po. Los narcos en general no van a la Defensoría Penal Pública. No. Y les cobran caro. Y perdón, Sí. y ahí hay una responsabilidad de todos. ¿Ah? A estos abogados que son abogados de narcos no hay que hacer los personajes.
Ellos tienen todo el derecho a hacer su trabajo. Sí, Pero de todas defender a un maneras. narcotraficante, bueno, lo tiene que hacer en el mundo privado, pero no puede ser algo que sea como, el abogado de los narcos, el auto que se compró, porque además son muy ostentosos. Claro. Eso también es algo que tenemos que revisar. ¿Qué en la forma de responsabilidad le va a caer, por ejemplo, a este abogado? Porque me imagino que es parte, digamos, de esta red. hacer. Bueno, él podría ser efectivamente cómplice del delito de tráfico, no sabemos más allá. Pero si está haciendo su trabajo, ¿está defendiendo? No, porque podría efectivamente estar en este coludido. caso, La red de y además estamos confluencia. hablando de soborno, porque yo supongo que cuando hablamos de la luca, de las 2 lucas, del Claro, representar no es un delito, Claro. pero No. hay cosas... El tráfico de influencia sí. Claro. No, y el abogado, besamano también. y el abogado podría estar cometiendo Qué un delito tremendo. de soborno si efectivamente fue intermediario Ok. y se Oye, pagaron esto. Alberto, yo creo que este es uno de los temas que va a estar durante un montón de rato en la Tenemos para palestra. Obviamente que nos preocupa además como ciudadanía, porque Y nos decimos Chile, apasiona además, uno no- quiere respuestas. pues, obvio, no queremos que Chile sea un país corrupto como lo vemos en otros lugares. Yo creo que al final tenemos que mirarnos aquí y ver lo que está ocurriendo. Así que gracias por esta Muchas gracias. visita. Solo para cerrar, no hay ningún país que esté exento de corrupción, pero sí podemos ponerle los costos transaccionales, hacerle la vida a los corruptos cada vez más difícil. Claro. Y eso es lo que Gracias. tenemos que hacer todos. Y a nivel país. Gracias, Alberto. Gracias por la Gracias. reflexión. Vamos a ir a una mención con la Cote.